Agradezco que continúe con nosotros. Seguimos con más información. Debido al aumento de casos de coronavirus en Europa, varios países regresaron al toque de queda para tratar de frenar los contagios. Vea usted los detalles. Europa entera blindada con medidas extremas para frenar el avance implacable del coronavirus. En España, algunas regiones, como Castilla y León, habían impuesto el sábado el toque de queda nocturno, aunque algunos increparon a la Policía Nacional que verificaba el cierre de los establecimientos. Una medida que un Consejo de Ministros extraordinario validaba este domingo con el estado de alarma para todo el país. Cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y también a la salud del conjunto de la ciudadanía. No hay que aprobar medidas para obligarnos a hacer lo que hay que hacer, porque sabemos lo que hay que hacer. A menos movilidad, menos contactos y menos posibilidades tendrá el virus de contagiarnos. Por tanto, quedémonos en casa todo lo que sea posible. Idéntica recomendación en Italia, aunque en este país cierran los cines, teatros y gimnasios. Además, los bares y restaurantes terminarán el servicio a las 6 de la tarde. Unas medidas excepcionales que han provocado enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la policía en varias ciudades. No hemos introducido un toque de queda, no utilizamos esta palabra, pero lanzamos una fuerte recomendación a todos. Solo necesitamos movernos si es por motivos de trabajo, de salud, de estudios, de necesidad. Y recomendamos también evitar recibir en casa personas que no formen parte del núcleo familiar. Ningún país europeo escapa a la segunda ola del coronavirus. En Grecia, el toque de queda nocturno entró en vigor el sábado tanto en Atenas como en Tesalónica. El uso de la mascarilla es obligatorio. Por su parte, el gobierno alemán ha desplegado a centenares de policías ante el aumento de las protestas por las restricciones impuestas. Y para abordar este importante tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, Cecilia. Mira, antes que cualquier otra cosa, juramento hipocrático, primum non nocere, primero no hacer daño. Aquí el tema es que los jefes de Estado de la mayor parte de la Unión Europea están generando lo que se podría llamar una cura de caballo para todo su continente. El reporte informa que nadie se escapa de esta pandemia, sin embargo hay que recordar que hay varias fórmulas para escaparse de los efectos más nocivos del confinamiento, por ejemplo, el país de Suecia, en donde tuvieron una ola inicial fuerte, en donde tuvieron y soportaron muertes importantes, pero tiempo después, esto es ya a partir del mes de agosto, han tenido básicamente 0 muertes reportadas por COVID y una tasa de contagio bajísima. Toda la Unión Europea ha decidido hacer caso omiso al tratamiento epidemiológico sueco, que vio a la pandemia no como un caso de enfermedades individuales, persona por persona y sus comorbilidades, sino como un tema de salud social. Y lo principal para el gobierno sueco fue mantener el modus vivendi de la población, esto es, no alterar el tejido social, comercial, financiero de la sociedad para que pudiera seguir funcionando. El caso sueco es profundamente exitoso y una bofetada a la inteligencia que no se muestra por ninguna parte del resto de los mandatarios de la Unión Europea. Otro caso muy concreto en donde se ve la obcecación de seguir una ruta ortodoxa marcada desde el más allá, esto es, de parte de los muertos en torno a todo esto, es el caso hindú, que teniendo 1.300 millones de habitantes, aproximadamente 3 veces más que Europa, teniendo poquito menos contagiados, 7,5 millones, contra los 8,5 millones de la Unión Europea, de Europa en general, ellos tienen una mortalidad total de 120,000 muertos desde que comenzó la pandemia y con una incidencia dramáticamente a la baja de contagios.
¿Cómo? A través del no confinamiento más que en el primer momento de 15 días y la utilización masiva de la hidroxicloroquina, aquí conocida como Plaquenil. La Unión Europea simple y sencillamente no voltea a ver a ninguna parte para conseguir casos de éxito, para tomar ejemplo de cómo atacar una pandemia. Y el resultado final, lo que estamos viendo en pantalla, es la desolación comercial europea. Lo que estamos viendo en pantalla también se repite en todas las capitales de Europa Occidental, en donde el movimiento comercial se ha reducido a cero. Esto habla de un impacto a lo largo de todo el 2021 de desempleos, en donde, mira, hay que ponerlo como lo que es una cura de caballo, con tal de contener, que es dudoso, la pandemia del COVID, básicamente van a matar de hambre a una proporción importantísima de la población que no va a poder conseguir empleo remunerativo. Por otro lado, es importante señalar que esto está llevando a una ola masiva de bancarrotas de pequeñas empresas. Están destruyendo el tejido social con el cual funciona la clase media europea. Esto es una situación muy lamentable, Cecilia, auditorio de Canal 44 Noticias, porque las soluciones y los ejemplos de cómo atacar exitosamente una pandemia ya están por todas partes. Es Europa el caso más lamentable y más triste de la mayor torpeza en el manejo de una epidemia que a estas alturas no es significativa fuera de ese ámbito, el europeo. Carlos, ¿está comprobado que los confinamientos funcionan para tratar de frenar el coronavirus o por qué insisten en regresar en muchos países a estos confinamientos hasta toques de queda? Lo escuchábamos en varios países europeos. Mira, lo que fueron musitaciones o especulaciones en el mes de febrero y marzo por parte de epidemiólogos de Inglaterra que decían que había que aplanar la curva de contagios para preparar al sistema hospitalario frente a la pandemia, simplemente se convirtió en una doxa, en un dogma que llevó a que en vez de aplanar la curva, lo que se intentara fuera desaparecer al COVID a través del confinamiento. Esto en contra de toda la experiencia de la ciencia epidemiológica, que lo que busca es generar la inmunidad de la comunidad, inmunidad de rebaño, lo más rápidamente posible. Esto se ha visto con éxito en muchos países. Entonces, mira, Cecilia, lo que tenemos en este momento es dramático, porque a final de cuentas un colapso del tejido social europeo, aparte de que nos va a mostrar como ejemplo también la salida de muchísimos gobiernos. Yo creo que el de Boris Johnson está en cuestión el gobierno de Pedro Santos en torno a todo esto en España. Realmente el 2021 lo que se está gestando es una depresión económica monumental. Hay que recordar, país que no genera un confinamiento dramático como los europeos, se sostiene económicamente porque protege a las clases medias y sus pequeñas y medianas empresas. Un confinamiento brutal como el que están generando básicamente destruye lo que son las bases de la civilización y de la economía europeo occidental. Realmente es una situación muy preocupante, Cecilia. Además, estamos hablando que la pandemia del coronavirus llegó en un momento muy complejo para Europa. Tenemos el tema de, del Brexit, las manifestaciones en Francia, todos los temas políticos, por ejemplo, también en Bielorrusia. ¿De qué manera Europa podrá salir adelante este 2021? Y en contraste, háblanos también de Asia. En Asia está teniendo también estos rebrotes tan complejos como los vemos, como los que estamos viendo en Europa. No, para nada. Asia tiene una curva descendente de contagios que se estableció desde el mes de julio, y China básicamente lo que sufrió fue un pequeñísimo bache en su actividad económica a principios de este año, y después se recuperó con enorme brío porque reabrió dinámicamente toda la economía y únicamente hace confinamientos muy selectivos y muy, digamos, de rifle de precisión sobre brotes. El caso hindú es el otro, en donde la India no ha tenido una caída significativa de actividad económica en comparación con lo que estamos viendo en Europa, que únicamente esta segunda ola de pandemia que le llaman va a ser la segunda ola de quiebras, y no sabemos hacia dónde se dirige la Unión Europea, porque una depresión económica que domine el horizonte del 2021 va a tumbar gobiernos a diestra y siniestra.
Un panorama, por supuesto, muy complicado, no nada más para Europa, sino para gran parte del mundo. Muchísimas gracias, Carlos, por tu colaboración, como siempre. Y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo espero el día